Es muy probable que de inicio el término instinto consciente pudiera parecer incluso contradictorio, ya que la aceptación general determina que un comportamiento instintivo no es algo que hacemos de manera consciente. Incluso hay quienes opinan que nosotros como seres humanos no tenemos instintos, porque estos han sido desplazados por el desarrollo de nuestra conciencia y nuestra capacidad de adaptar el mundo a nuestros requerimientos. Y lo único que quedaría de dichos instintos considerados animales son ciertos impulsos que pueden ser suprimidos. Sin embargo, cuando hablamos de instintos, no solo nos referimos a actos reflejos que se disparan frente a determinadas situaciones, también hablamos de un conocimiento que se considera heredado porque estaba ahí antes de que la mente consciente o ego se conformara, y que además se manifiesta del mismo modo en cada individuo de cada especie. Y por supuesto que esto obedece a una razón por demás lógica. Los instintos son en cada individuo consciente la manifestación del código de programación básica de toda la existencia, siempre obedeciendo al propósito de proporcionar una guía no solo para la supervivencia, sino para un desarrollo pleno de la vida de dicho individuo. Con base en esto, por simple lógica, deduces que al ser un individuo consciente, también cuentas con esta guía interna para este propósito. Y cabe aclarar que en nuestro caso como humanos, un desarrollo pleno de nuestra vida puede traducirse perfectamente como una vida feliz. Entonces, a resumidas cuentas, la fórmula de la felicidad no solo existe, sino que poseemos una guía para poder interpretarla. Como ya habíamos mencionado anteriormente, tu conciencia cero, esa energía consciente que anima tu cuerpo y mantiene en funcionamiento cada sistema y cada órgano de este, es precisamente la fuente del conocimiento que da origen a la manifestación de tus instintos como conciencia. De modo que, ¿cómo llamarles sino instintos conscientes? Así pues, existen 6 instintos conscientes básicos por medio de los cuales tu conciencia cero te guía en el propósito de tu vida, que como podrás recordar, no es otro más que ser un individuo que vive plenamente, en equilibrio y aportar un beneficio mediante tu interacción con los sistemas a los que perteneces, ya que con esto logras una trascendencia que se manifiesta en beneficio para ti por parte de esos mismos sistemas. Es por este motivo que el reconocimiento de tus instintos conscientes es indispensable para que llegar a ser plenamente feliz no sea una meta inalcanzable, sino algo tan natural como respirar. Instinto de supervivencia. Probablemente el instinto más identificable por ser el más básico de todos, y su propósito, tan simple como complejo, es mantenerte con vida. En un nivel físico, gracias al protocolo de la conciencia cero que controla todas tus funciones vitales básicas. Pero más allá de eso, a nivel conciencia, podrías ubicarlo también como esa fuerza que no sabes de dónde viene y que te obliga a seguir adelante cada vez que piensas en no hacerlo. Ya que por medio de este instinto, tu conciencia cero se encarga de levantarte a pesar del dolor de una caída, ya sea física o sentimental. Las pruebas de la presencia de este instinto manifestándose las reconoces como cualidades de la personalidad, tales como tenacidad, resiliencia, fuerza de voluntad, valor o valentía. ¿Alguna vez has vuelto a intentar a pesar de haber fallado? Pues ese es tu instinto de supervivencia impidiendo que simplemente te rindas. Y es que no solo se trata de mantenerte vivo. El instinto de supervivencia a nivel conciencia te impulsa no solamente a huir del peligro, te impulsa también para ir más allá de donde te encuentras ahora, es decir, mejorar en todos aspectos. Instinto de adquisición de conocimiento. El propósito de este es tan claro como su nombre lo indica. La conciencia cero se manifiesta por medio de este instinto
para guiarte a experimentar el mundo en el que vives, para que adquieras conocimiento de forma consciente acerca de ti mismo, de todo aquello de lo que formas parte y de las conexiones que te unen con el resto de la existencia. La evidencia tangible de este instinto en tu vida. ¿Alguna vez te han advertido, no hagas esto porque te va a pasar aquello? Y entonces vas y haces justamente esto y te pasa justamente aquello. El instinto de adquisición de conocimiento requiere que este conocimiento sea adquirido de modo consciente. Y esto ocurre, en la gran mayoría de los casos, cuando el ego o mente consciente experimenta determinadas situaciones, que lo llevan a una reflexión y a una conclusión. Esta conclusión sería la adquisición de conocimiento consciente, que es la finalidad de este instinto. Las pruebas de la presencia activa del instinto de experimentación o adquisición de conocimiento son cualidades como curiosidad, cuestionamiento, creatividad, observación, osadía e inteligencia. ¿Recuerdas la curiosidad típica de los niños, quienes parecen querer saberlo todo o probarlo todo? Ese es el instinto de adquisición de conocimiento antes de ser minimizado. Y respecto al ¿para qué tu conciencia cero te guía hacia la adquisición de conocimiento?, la respuesta resulta más que obvia si dejas de pensar en ti mismo como individuo solamente. Adquirir conocimiento y con esto un mejor entendimiento y adaptación al mundo es comportamiento propio de absolutamente todas las especies vivas. Cualquiera que sea el ejemplo que se te ocurra, evoluciona gracias a la adaptación por adquisición de conocimiento de cada uno de los individuos que conforman dicha especie. Ya que mientras a un solo individuo le sería imposible adquirir todo el conocimiento sobre la existencia por sí mismo, esta evolución o mejora general de la especie se logra gracias a la aportación de cada individuo, y esta se basa en el conocimiento consciente adquirido como resultado de su experimentación individual del mundo. De este modo, tú como individuo que pertenece al sistema humanidad, aportas a este sistema el conocimiento que adquieres mediante tu propia experiencia, con el fin de que a la escala que fuere, tu aportación será parte de esa evolución constante del sistema al que perteneces. Y el porqué es sencillo. El conocimiento consciente mejora considerablemente tanto la experiencia de vida del individuo que lo adquiere como la estabilidad del sistema al que este individuo pertenece. Instinto de adaptación. Es un instinto que se encuentra presente tanto de manera física como a nivel conciencia, con el propósito de poder vivir de la manera más plena posible, y como podrás imaginar, te provee de la capacidad de adaptarte. La evidencia tangible de este instinto en tu vida mediante un ejemplo práctico. El cuerpo humano halla su ambiente ideal para vivir en condiciones muy específicas, en una temperatura de entre 21 y 25 grados centígrados a una altitud de entre 1500 y 2000 metros sobre el nivel del mar. Requiere de ingerir alimentación balanceada al menos 3 veces al día y que ésta incluya proteínas, vitaminas, carbohidratos, minerales, grasas y fibra. Necesita dormir al menos 8 horas diarias, ingerir 2 litros de agua al día, evitar los excesos y realizar ejercicio diariamente. Y esto hablando únicamente del aspecto físico. De modo que, si no cumples con absolutamente todos estos requerimientos mencionados y aún así eres un individuo funcional, eso es adaptación. Las pruebas de la presencia activa del instinto de adaptación a nivel conciencia son cualidades como templanza, paciencia, serenidad o asertividad. ¿Alguna vez has tenido que acostumbrarte a un cierto horario que una actividad nueva te requiere? ¿Alguna vez has tenido que improvisar para resolver ciertas complicaciones en tu vida? Esa
es precisamente la capacidad que te brinda el instinto de adaptación, la de cambiar algo que depende completamente de ti para que tu interacción con el resto de los individuos y con los sistemas a los que perteneces sea lo más equilibrada y estable posible. Pero, ¿para qué existen instrucciones en tu conciencia cero que te motivan a adaptarte? Recuerda que la adaptación es una parte crucial de los elementos que construyen una vida en equilibrio y por lo tanto feliz. Así como el instinto de supervivencia tiene como propósito mantenerte vivo, el de adaptación lo complementa manteniéndote vivo de la manera más eficiente. Y esto aplica en aspectos tanto físicos como a nivel conciencia. Instinto de pertenencia. Probablemente uno de los instintos más perceptibles en el ser humano y aún así un total misterio para la mayoría gracias a la controversia que crean diferentes modos de interpretarlo. El instinto de pertenencia tiene como propósito que te hagas consciente de que perteneces y formas parte de algo mayor, una conciencia superior que regula tu propia existencia, a quien entregas los resultados de tu vida y a la cual inevitablemente volverás cuando tu cuerpo muera. La evidencia tangible de este instinto en tu vida. ¿Crees en Dios? Independientemente de si profesas o no una religión, o cuál sea esta, el creer en la existencia de un ser, entidad o conciencia superior que participa en la creación misma y regula la vida de todas las criaturas mediante reglas o normas que buscan hacerte una mejor persona, es la prueba fehaciente de la existencia de este instinto. Las pruebas de la presencia activa del instinto de pertenencia son cualidades como optimismo, esperanza, empatía, generosidad o agradecimiento. ¿Alguna vez te has sentido agradecido desde el fondo de tu ser por lo bueno en tu vida? ¿Alguna vez has sentido la tranquilidad de estar seguro de que todo estará bien, aún sin tener motivos para ello? Esto, así como muchísimos otros ejemplos, son prueba de la presencia de este instinto, por medio del cual la conciencia cero te guía para que de modo consciente comprendas tu pertenencia. En cuanto al ¿para qué posees este instinto de pertenencia? A decir verdad, es muy lógico. Para que te hagas consciente de que tu vida, sí, es tuya, pero también tiene incidencia en la existencia misma y en las personas con las que convives, en la vida de quienes amas. Este instinto es el antídoto del egoísmo que crece gracias al sistema social, ya que te lleva a descubrir la importancia de tu aportación en la existencia y entonces eres capaz de desear y propiciar de modo sincero el bienestar general de los individuos con los que interactúas y los sistemas de los cuales formas parte. Instinto de trascendencia. Este se presenta en tu vida como la fuerza silenciosa que intenta hacer que tus acciones tengan influencia e impacto positivo más allá de tu propia vida. Es decir, que ésta tenga repercusión y significado en la vida de otros individuos y en el sistema mismo, por lo que serás recompensado con agradecimiento y admiración genuinos por parte de otros. La evidencia tangible de la presencia de este instinto en tu vida y en la de otros si eres observador, es el ferviente deseo infantil de ser alguien importante, un científico de renombre que descubra la cura para cierta enfermedad, un deportista que sea conocido por romper récords mundiales, un heroico bombero que salve vidas y probablemente cientos de otras opciones que implican lo mismo. Los ejemplos de los sueños infantiles son el instinto de pertenencia aún intacto y siempre cumplen con la misma estructura: aportar mediante la propia vida en algo que beneficie al resto y ser reconocido por ello. Las pruebas de la presencia del instinto de trascendencia son cualidades como perseverancia, entusiasmo, solidaridad,
disciplina o ahínco. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de apoyar, aportar, confortar a alguien más? Ese es precisamente el instinto de trascendencia actuando, así como esa sensación de bienestar que puedes percibir tras alguna acción que aporte a alguien y trascienda mejorando su vida. Y en este caso, ¿para qué tu conciencia cero cuenta con un instructivo que te guía para lograr una trascendencia? Para propiciar dos resultados. El primero es individual en tu vida. Simplemente le da un lugar y un propósito a tu existencia. El segundo es la suma de la trascendencia propia de cada individuo, que a su vez propicia una mejora en la especie como individuo y con ello en la existencia en sí misma. Instinto de equilibrio. Tal vez la manera más sencilla de explicar este instinto sea compararlo con la voz de tu conciencia. Y su propósito es claro, que tu vida cumpla con un balance entre lo que recibe y aporta a la existencia misma. Que no tomes más de lo que has dado y que no causes daño o perjuicio a otros en nombre de un beneficio individual propio. La evidencia tangible de la presencia del instinto de equilibrio en tu vida, ese malestar generalizado que sientes sin razón cuando tomas acciones que, aunque para tu ego o mente consciente pueden parecer justificadas, no sientes en el fondo como correctas. La sensación incómoda cuando presencias una injusticia o el impulso de hacer lo que consideras correcto, aun cuando nadie está mirando. Las pruebas de la presencia activa del instinto de equilibrio son cualidades como sentido de justicia, empatía, generosidad o altruismo. Pero más allá de esto, cuando este instinto se encuentra presente de modo consciente, da lugar a individuos sinceros en toda la extensión de la palabra, con todo y sus pros y contras dentro del sistema social. ¿Y para qué es necesario que tu inconsciente posea un instinto de equilibrio? Pues bien, simplemente para que tu vida cumpla con la ley matemática básica de la existencia, ya que así como la energía que se manifiesta en materia se rige por la entropía, la energía que se manifiesta en conciencia se rige por el equilibrio. Dicho de modo simple, la materia, energía en forma material, obedece leyes que tienden al caos. Es un principio universal. Del mismo modo, e igualmente universal, es su opuesto complementario. La conciencia o energía que da vida obedece leyes que tienden al equilibrio. De modo que, el simple hecho de que seas poseedor de una conciencia te impera a vivir en el estricto apego a estas leyes, ya sea de modo voluntario o no, como ya lo hemos mencionado. Es por esta razón que tu conciencia cero siempre tendrá una prioridad sobre tu ego o conciencia primaria. Esto garantiza al universo en sí mismo que tu existencia como individuo se dé en equilibrio. De modo que, si te has preguntado ¿para qué estás en este mundo? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Si no sabes qué hacer con ella o te preguntas también ¿cómo puedo llegar a ser feliz? Cualquiera de las respuestas se encuentra inscrita en estos instintos dentro de tu conciencia cero. Y por supuesto que dicho esto, salta inmediatamente una pregunta muy lógica. ¿Por qué si la fórmula para la felicidad de una vida plena es instintiva, hay una gran cantidad de individuos que no son felices? La respuesta, por desgracia, es muy sencilla y a la vez muy extensa. Imagina por un momento una balanza de dos platillos. Mientras tus instintos, que son parte del protocolo de actuación de la conciencia cero, se encuentran sobre un platillo de la balanza para guiarte en el cumplimiento de tu propósito como individuo, en el otro platillo se encuentra todo el aleccionamiento por medio del cual el sistema social de la humanidad logra capturar estos instintos
reorientándolos para beneficiar y reforzar la estructura de este mismo sistema, dando como resultado la captura social, un concepto sobre el cual ahondaremos en otra ocasión. De momento, ya sabes en dónde se encuentra el instructivo para vivir tu vida de una manera plena y feliz. Presta atención a lo que tu conciencia cero te indica por medio de tus instintos. No hay que buscar nada afuera. Cada respuesta se encuentra dentro de ti.